compañero Mauricio, luego de su análisis previo al partido, solo le faltó hacer así, ¿ves? Y se acabó. Ya, eso nomás le faltó. Muy bien, vamos a entrar en materia. Jorge Luis Hidalgo, gerente general de Green Power International. Mauricio, por favor, te cedo la posta. Gracias, muy amable. A ver, mucho se habló en su momento de la consulta popular sobre si se explotaba o no, se dejaba o no el petróleo en tierra con respecto al ITT, ya sabemos el resultado. Sin embargo, el resultado de la consulta que se supone que la gente decidió dejar el petróleo en tierra. Igual todavía su implementación está en veremos. ¿Por qué? Porque entiendo que interponer algunas causas ahí, porque supuestamente debió haberse hecho la consulta solamente a los involucrados, esto es, en la circunscripción donde se encuentra el yacimiento. Dudo que eso prospere. Lo otro es que en lo que termina este gobierno y quizás los primeros meses del entrante tampoco se va a implementar lo resuelto en la consulta, porque en teoría hay casi que un año más o menos para proceder. Pero más allá de eso, lo que queremos analizar, Jorge Luis, son los efectos que puede ocasionar en la economía del país por un lado, pero por otro lado el impacto en la ecología del Ecuador, que creo que las dos cosas también pueden ir de la mano y se pueden analizar. En lo económico, algunos hablaban de que el impacto iba a ser de 1.200 millones de dólares en el erario nacional. Sin embargo, hubo otras voces que decían que ese no era el golpe que iba a recibir la economía ecuatoriana, sino que iba a ser mucho menor. En lo que usted respecta, ¿cree que el impacto sí va a bordear los 1.000 millones de dólares? ¿Cree que va a ser menor? Y si es así, cualquiera fuera el valor, ¿de qué forma el Ecuador podría sobreponerse a este impacto y generar recursos por otros que tapen esa ausencia de ingresos que va a dejar de tener por la explotación del ITT? Bienvenido. Buenas tardes, queridos amigos de Radio I-99. Para mí es un gusto también dirigirme a la audiencia, especialmente de Guayaquil, de Guayas. Así que un saludo para Mauricio, Daniel y Leonidas. Un gusto estar acá. Gracias, el saludo también es recíproco. Bien, yo le invitaría pues a los amigos de la Corte Constitucional y a los promotores del sí a que le cuenten las buenas nuevas a los más de 1.000 trabajadores que van a perder su trabajo y a sus familias, y que les digan obviamente que somos un ejemplo mundial de conservación y que somos, por fin el mundo nos está viendo, porque realmente lo que se ha hablado mucho es el qué, pero nadie ha hablado del cómo. Y en el cómo, evidentemente, en un país que está quebrado, que además tiene un paupérrimo manejo energético producto de la inoperancia del ministro Santos, que, digamos, tiene varias complicaciones en todo sentido. No se sabe de dónde van a sacar los 500 millones de dólares para cerrar un campo, que además técnicamente no sé si hay alguna experiencia en el mundo donde se cierra un campo en producción, porque bueno, se pueden cerrar campos pequeños y todo, pero un campo que produce 50.000 barriles, 60.000 barriles, evidentemente no es poca cosa. Y hay un debate ahí sobre los costos. Evidentemente se puede especular que el costo es un poco mayor, un poco menor, pero lo que nadie puede negar es que hay un gran rendimiento económico para el país que, bueno, los amigos no nos han dicho cómo. Yo escuchaba a Carlos Vera y le leía también un tuit que ponía algunas cosas interesantes, que además vale la pena discutirlas, porque yo creo que ya se ha hablado mucho del tema del Yasuní. Esperemos que las autoridades implementen de alguna forma esto o generen conciencia de que lo ecológico no puede ir por fuera de lo económico. Y les voy a decir un ejemplo importante, y después voy a referir a lo de Carlos que mencionó. El Ecuador el día de hoy consume de todo su consumo energético nacional, el 81% son combustibles fósiles y solo el 17% es electricidad. Entonces, si quisiéramos pasar ese 81% a electricidad, estamos hablando, y escúchenme bien, estamos hablando que necesitamos cerca de 40 nuevos proyectos del tamaño de Coca-Cola Sinclair. Esto evidentemente no es mañana, no se va a poder hacer esto. Entonces necesitamos pensar en una transición, pero transición no significa quedarnos con velas y sin movernos, sino más bien con los recursos que tenemos, como hacen los
países industrializados, invertir parte de esos recursos en nuevas alternativas energéticas. Y ahí, permítame expresar también nuestra preocupación, que ahí me voy a referir a lo que decía Carlos Pera, de todas las cosas que también se están haciendo mal y que deberían ponerse en el tapete para ver cómo gestionamos el tema del cierre del ITT. Algunas de ellas son, por ejemplo, subsidio eléctrico a los grandes industriales mineros y petroleros. ¿Sabía usted que los grandes, no todos, solo los grandes, menos de 150 empresas? Este ¿Perdón? Hola. Continúe, señor Hidalgo. ¿Sabían ustedes que los grandes mineros, petroleros e industriales del país, que son menos de 150 empresas, pagan una tarifa eléctrica de 5 a 9 centavos el kilovatio hora? Y la tarifa eléctrica que paga usted, que paga los amigos que nos están escuchando y yo, que es la tarifa residencial, pagamos de 9 centavos a 68 centavos, sube exponencialmente la tarifa, depende de cuánto consuma. ¿Eso qué quiere decir? Y además ahí el ministro Santos está tratando de proteger ese subsidio que nos cuesta más de 100 millones de dólares. Y lo que quiere decir es que el costo de la tarifa eléctrica que pagan especialmente, y que me escuche bien la gente en la costa ecuatoriana, la audiencia en Guayaquil, termina pagando la clase media una tarifa encima del subsidio y termina subsidiando a los grandes industriales. Entonces ese es el mal manejo energético que tenemos en el país, y ahí tiene, por ejemplo, ahí tiene un ejemplo. Señor Hidalgo, 100 millones de dólares le cuestan al país sin hacer nada. Señor Hidalgo, Daniel Solórzano tiene otra inquietud para usted y luego Leonidas Castro. Gracias por contestar mi pregunta. Gracias, Mauricio. ¿Qué tal, ingeniero? Uno de los temas que la semana pasada fue noticia fue el hecho de el diésel, cómo de cierta forma empezaba a escasear en el país. Y exfuncionarios decían y analistas decían que el diésel se estaba desviando a sectores como camaroneros, sectores como industria, y evidentemente una gran porción se la llevaba las plantas que generaban energía a través de la combustión del diésel. Sin embargo, también se hablaba de que el tema de Panamá imposibilitaba la autogestión o el abastecimiento del mercado. En este escenario, ¿qué tanto consumen las generadoras eléctricas el combustible diésel? Bueno, ahora como no nos hemos preparado para el fenómeno del Niño, y es una gran pregunta la que me hace, estamos hablando de que va a subir exponencialmente la generación con diésel, pero no le damos una alternativa al país. Y entiéndame bien este número, que es importante. El año pasado, la importación de combustibles subió a una cifra récord nunca antes vista, 7.646 millones de dólares. De esta cifra, más de 1.000 millones de dólares, por ejemplo, en GLP. Pero fíjese usted, volviendo a su pregunta de generación eléctrica, se promueve la licitación de Campo Amistad. Además, usted tuvo un invitado recién que hablaba del tema de gas. Nosotros estamos participando en la licitación de Campo Amistad con nuestra empresa. Y paralelamente a que se promueve la licitación de Campo Amistad, y hay 14 empresas que presentaron interés, 11 que están en competencia, resulta que el ministro Santos, con el ingeniero Gonzalo Uquillas de SELEC y el ingeniero Gabriel Argüello de SNC, increíblemente quieren cambiar las condiciones de la licitación y quieren promover que la infraestructura de Campo Amistad, que perfectamente el gas que se va a sacar de Campo Amistad puede reemplazar al diésel y es 70% más económico, le dicen al oferente: oiga, tenemos una infraestructura de 100 millones de pies cúbicos, hoy producimos 20 millones de pies cúbicos, entonces el oferente tiene la oportunidad de crecer 80 millones de pies cúbicos día en producción de gas, y resulta que en medio de la licitación, el señor Santos con el señor Uquillas y el señor Argüello promueven importación de gas, habiendo 2 informes negativos de Petroecuador, y siguen promoviendo que se le rente las facilidades para promover importación de gas 60 millones de pies cúbicos. Entonces, claro, si al ciudadano común o a usted en una entrevista le dicen: oiga, solo necesitamos ese gas importado porque si no
hay apagones, usted dirá, por supuesto, hay que importar gas, pero lo que no le dicen es que se demora al menos un año la infraestructura en ser modificada, y además es incongruente con la licitación de Campo Amistad para producción nacional, para que pueda abastecerse con una barcaza, barco metanero, para que recepte ese gas, que además es 60% más costoso que la producción nacional. Entonces, este país está sometido, está secuestrado por los importadores de combustibles. Y permítame avanzar en algunos ejemplos adicionales. Claro, adelante. Resulta que hay una subestación que se llama subestación Chuchufindi, en el oriente ecuatoriano. Está a solo 3 kilómetros de la refinería de Chuchufindi. Costó más de 27 millones de dólares. Y resulta que desde el 2017 que está operativa esta subestación, para que le llegue hidroelectricidad a los campos petroleros, no está conectada. Y a 3 kilómetros nada más, que necesitan mandar una red de conexión, consume más de 60 megas con diésel importado. Entonces, hay varios ejemplos que podemos discutirlos, pero tenemos que abrir los ojos, que este país está sometido a los importadores de combustibles, y los importadores de combustibles, con ciertos acólitos que hacen esto, boicotean procesos de producción nacional, como el tema de Campo Amistad, como el tema de aprovechamiento de gas de mecheros, como el tema de eficiencia energética y desarrollo de energías locales, etcétera. Jorge Luis, usted está dando una denuncia bastante seria, en el sentido de que el mismo sistema se boicotea a sí mismo por intereses particulares. Ahora, no es nuevo, supongo que han venido actuando así desde hace muchos años, por eso es que no se entiende cómo a veces se producen este tipo de escasez en un país donde siempre tiene que estar importando diésel. Ok, lo tengo allí. Lo otro, esto de que están cambiando las reglas del juego en la licitación del Campo Alegría, ¿qué impactos puede tener a nivel internacional una vez que lo ato al hecho de que ya no se debe explotar más el Yasuní y de pronto están cambiando las reglas de esta licitación? ¿Qué impacto puede tener a nivel internacional esto? Un impacto enorme, porque usted le está diciendo un mensaje al mundo de que aquí las reglas se pueden cambiar cuando quiera, por ejemplo, en el tema del Yasuní. Además, en el Campo Amistad, me gustaría que se llame Alegría, porque parece mejor, pero el Campo Amistad también hay una reserva marina, y casualmente le ponen la reserva marina con las coordenadas donde hay mayor cantidad de gas, donde hay mayor potencial de gas. Y hay unos pescadores que piden que se amplíe la zona, y le dan con tal nivel de detalle que le ponen coordenadas donde se ha encontrado gas. No, eso ya hay una intencionalidad, sin duda. Bueno, el canciller Manrique, que en ese momento era ministro de Ambiente, propuso incluso que el Ecuador va a proteger 8 millas náuticas de la costa ecuatoriana para justamente consolidarnos como una, digamos, como buen ejemplo ambiental, cuando el país, gracias a no explotar su gas de la costa, en este caso de Campo Amistad, que es Golfo de Guayaquil, cercano a la provincia de Guayas y del Oro, tiene que importar diésel para generar electricidad, y el impacto ambiental, además que el impacto económico es enorme. Pero fíjese usted, ¿cómo puede, para nosotros que hemos hablado con nuestros inversionistas, les contamos a los inversionistas, oigan, la licitación dice en las bases que hay 80 millones de pies cúbicos de capacidad para incrementar en el gasoducto y plataforma, y el ministro Santos, a los pocos minutos de lanzado en la licitación de Campo Amistad, dice que van a importar gas y que ya tienen un experto extranjero que les va a decir lo contrario a lo que les dice 2 informes de Petroecuador, que le está diciendo que no se puede, para que importen 60 millones de pies cúbicos utilizando la misma infraestructura. Entonces, claro, al menos a nuestros inversionistas les han dicho, oiga, definitivamente no vemos seriedad. Sacan una licitación y cambian las reglas del juego, y vemos que esto es un permanente boicot. Mire, Campo Amistad ha salido 3 veces a licitación y se ha caído. Gas de mecheros ha salido 3 veces a licitación y se ha caído. Es tan grave lo de gas de mecheros del Oriente, que además la Corte Constitucional, ahí la Corte, hay una denuncia de unas niñas, ¿no es cierto?, del Oriente, que dicen, oiga, nos están enfermando, nos están contaminando, queremos que apaguen los mecheros.
Y el ministro Santos dice, para cumplir con el dictamen del juez, que ya han apagado 112 de los 400 mecheros. Entonces usted dice, bueno, si ya han apagado, pues qué buena noticia. Y resulta que hay un informe del Banco Mundial que dice que ese gas, que además es rico en combustibles y rico económicamente en retornos de inversión, el Banco Mundial hace un informe con un estudio que hace a nivel mundial con satélites para medir cuánto gas están quemando los países. Y resulta que Ecuador es uno de los últimos 5 países en el mundo que aumenta quema de gas, no disminuye. Entonces el señor Santos está mintiendo. Y claro, lo que yo les decía de los grandes industriales, mineros y petroleros que tienen este subsidio eléctrico que paga 5 o 9 centavos, resulta que estas barcazas y estas travesuras que están haciendo, las termina pagando el pueblo ecuatoriano, no los grandes industriales, mineros y petroleros. Y le invito a que haga un ejercicio y a la ciudadanía que nos está escuchando. ¿Cuánto paga usted en la planilla eléctrica, por ejemplo, en alumbrado público? Sí sabe que usted paga del 10 al 14% del alumbrado público. Revisen las tarifas, por favor, cuando puedan. Resulta que el gran industrial, el gran minero, el gran petrolero, empresas de las más grandes del país, pagan menos del 1% en alumbrado público. Entonces, ¿quién está subsidiando a quién en este país? Claro, entiendo. Gracias, ingeniero. Le voy a dar paso a mi compañero, Leonidas Castro, con más inquietudes. Gracias, Daniel. Jorge Luis, a propósito de lo que significa desmontar la estructura del ITT, el cierre definitivo, lo que decidió la población en las urnas, en la parte económica, esto va a significar un peso más grande, sin lugar a dudas, para el próximo gobierno, indistintamente de quién gane la próxima elección. Y al no tener esos recursos, ¿qué alternativas hay? ¿Qué alternativas quedan, Jorge Luis, al Ecuador para tratar de sacar adelante este tema que ya se resuelve en las urnas? No. Pena, Leonidas, está en silencio su micrófono. Ahí me escuchó. Sí, ahí se te escucha. Sí. Y la última parte que le decía es qué alternativas tenemos para cubrir este tema de lo del ITT, que la gente decidió que se quede bajo tierra. Gracias, Leonidas. Primero me llama la atención de que no se haya tomado en cuenta a la población. La población expresó que sí, de la zona, ¿no es cierto? Expresó que no, que sí quiere que siga explotando el Yasumí. Y bueno, de todas formas, se necesita cerca de $500 millones. Es una operación súper compleja que además puede implicar que existan fallas, que existan derrames, porque usted está con un pozo, es una olla de presión, ¿no es cierto?, que está saliendo, y cerrarlo implica un desafío tecnológico importante, pero además están calculando de 500 a 600 millones de dólares de inversión. ¿Qué alternativas? Yo le invito a pensar a usted y a la ciudadanía. Mire, en la parte de electricidad nosotros somos bastante autosustentables. 93% de la generación eléctrica viene por fuentes renovables, una de las más altas del mundo, y somos bastante, digamos, lo manejamos bastante bien. Solo el 7-6% se maneja con quema de combustibles. Pero en la parte del 81% que yo les mencionaba, que es combustibles, nosotros importamos cerca del 76% de todos los combustibles que consumimos en el país. Entonces yo les invito a pensar que necesitamos una reingeniería de energías en el país y más que todo pensar en un concepto que lo utilizan los países desarrollados, que se llama seguridad energética nacional. El Ecuador tiene que hacer grandes esfuerzos de aprovechar sus recursos energéticos. Por ejemplo, Campo Amistad. No boicoteen la licitación de Campo Amistad, señores. Aprovechamiento de gas de mecheros. Hay un cálculo de gas de mecheros que estamos quemando más de 700, 600 millones de dólares al año. Fíjese que es tan absurdo que desde 1985 existe una planta que capta gas en Chuchufini, que es otra de las plantas que están por ahí, que le saca el gas de mecheros, porque el gas de mecheros se llama gas asociado y tiene componentes de metano, que es gas natural, y de propano y butano, que es GLP. GLP es lo que tienen las bombonas de gas en sus casas. Nosotros importamos $1.000 millones en GLP y resulta que existe esta infraestructura para captar gas e industrializarlo, al menos en GLP, desde 1985. Y esa infraestructura de Chuchufini, aunque no me lo crea, hoy trabaja a media capacidad.
Y lo irónico es que trabaja a media capacidad porque dicen que no hay gas, cuando están quemando a 30, 40 metros algunos mecheros. Entonces, este país, hemos llegado a la conclusión que todas estas cosas, el boicot de Campo Amistad, el boicot de gas de mecheros, el que no se conectan a la subestación de Chuchufí, el que no trabajan a full capacidad con la planta esta de Chuchufí, entre muchos otros ejemplos, es producto del boicot de los importadores de combustibles que permanentemente boicotean cualquier desarrollo nacional. Y ya la ciudadanía tiene que conocer sobre esto y abrir los ojos para que le digan, oiga, aquí está la solución, por ejemplo, para mover o para gestionar el desafío del hueco que nos deja el tema del Yasuní. Jorge Luis, algunos plantean también el tema de esta revisión de los subsidios, ¿no? Y ahí hemos visto que a través de diferentes gobiernos ha sido una bomba de tiempo, nadie ha podido realmente quitar los subsidios, eliminar los subsidios porque obviamente afecta a mucha población. Eliminar los subsidios debe ser considerado por el siguiente gobierno en este tema tan delicado que es equilibrar las finanzas. Por supuesto, mire, yo estoy de acuerdo en que hay que protegerle a los más vulnerables. Y le voy a dar un ejemplo sencillo. El tanque de gas, ¿usted usa GLP en su casa, Leonidas? Para cocinar todos, creo, los ecuatorianos. Listo, usted tiene un tanque de gas. El tanque de gas seguramente está pagando unos $3, porque le están llevando a su casa, pero el Estado ecuatoriano... Hasta $5 cobran para llegar a la casa, $4, póngale porque se van a la comisión. Aunque vale unos 70, me parece que es el precio regular. $4, pero al Estado ecuatoriano le llega a $1.60, ¿está de acuerdo? ¿Sí sabe usted que ese tanque de gas a todos nosotros, al Estado ecuatoriano, le cuesta $25? Entonces, por supuesto que hay poblaciones vulnerables que hay que cuidarlos y no los podemos desproteger, pero no puede ser para todos este abuso de $25, de $1.60 cuando cuesta $25. El diésel, le hago un ejemplo sencillito, las grandes mineras del país, porque además me llama la atención que el ministro Santos dice, vamos a darles cupos a las gasolineras. ¿Sabe cuántas gasolineras están construyendo entre Gualaquiza y la capital de la provincia de Zamora Chinchipe, que es Zamora? Se están construyendo cerca de 10 nuevas gasolineras. ¿Quién ha emitido esos permisos? El mismo ministerio con la agencia de regulación. 10 nuevas gasolineras están construyendo. ¿Sabe cuánto pagan las grandes mineras por mover, digamos, la carga del mineral? $1.70, $1.90, $1.80 el galón de diésel. ¿Por qué les tenemos que dar subsidio a las grandes mineras? ¿Por qué a los grandes industriales les tenemos que dar este subsidio? Y esto es un descuido de estas autoridades. Y focalizar debe ser la salida, focalizar el subsidio. Pero por supuesto, pero además, qué mejor ejemplo que el tema del subsidio eléctrico a los grandes industriales. Mire, el ministro Santos tuvo un informe del mismo ministerio que le dice, oiga, nosotros hace 5 años, en la época del presidente Moreno, dimos un subsidio con 3 condiciones. Que migren el consumo a las noches de la electricidad, o sea, que cambien a consumir en las noches, que generen fuentes de empleo y que bajen el precio final de sus productos. Y el informe que salió hace pocos meses concluye que no se cumplió nada de los 3 objetivos. Entonces le sugieren al ministro, por oficio, esto salió además en Ecuavisa, señor ministro, recomendamos que se elimine el subsidio. El ministro Santos mintió al decir que no podía hacer nada hasta noviembre, porque en noviembre se revisan las tarifas, y resulta que la ley, los reglamentos, las regulaciones dicen que en cualquier momento del año se pueden revisar las tarifas cuando existan cambios en la generación eléctrica, y estamos viviendo un fenómeno del Niño con un estiaje muy agresivo que se viene. El fenómeno del Niño son muchas lluvias en la costa ecuatoriana, costa Pacífico, y sequía entre la mitad de la sierra para adentro, digamos, sierra y oriente, se viene una sequía bastante importante, y eso significa que donde están nuestras hidroeléctricas, que es donde evidentemente generamos electricidad, no tengamos la capacidad de generación eléctrica y aumente la generación con diésel importado. Entonces, ¿cómo si van a traer una barcaza que cueste 30 centavos el kilovatio hora, que es lo que pretenden hacer, más la travesura que quieren hacer de traer gas importado, boicoteando la producción de gas de Campo Amistad,
Pero al mismo tiempo el ministro Santos ya se ha expresado que va a mantener el subsidio de 5 centavos el kilovatio hora para grandes industriales, mineras y petroleras, que son las que más facturan en este país. ¿A usted le suena lógico? Para nada, Jorge Luis. Ojalá que también se tomen medidas y correctivos en aquello, porque realmente la situación económica del país es compleja. Imagínense subsidiar algunos temas de el kilovatio hora, mientras que a los residenciales se paga mucho más sin ningún beneficio para el país en esta época, que posiblemente ya esté, también sería muy complejo. Jorge Luis, lastimosamente se nos acabó el tiempo y yo quiero agradecerle. Habrá otras oportunidades para seguir conversando. Agradecerle a Jorge Luis Hidalgo, gerente general de Green Power International, por haber estado con nosotros aquí en Diálogo de la Tarde en el 29. Sí, gracias, solo quiero irme con este tema que es importante. Si usted suma el subsidio eléctrico de toda la población de escasos recursos económicos, más la población de todos los minusválidos que existen en este país, más subsidio de ancianatos, etcétera, suman 86 millones de dólares. De toda la población, son miles y miles de personas. Y el subsidio para grandes industriales, mineros y petroleros, que son menos de 150 presas, es más de 100 millones de dólares. Eso es lo que están haciendo en estos momentos las autoridades. Gracias, Jorge Luis. Gracias. Que Gracias por su Gracias. Daniel, Mauricio, continuamos con ustedes. Vamos a abrir el espacio de menciones publicitarias. Hoy es lunes de Amex, perdón. Hoy